En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar con algunas reflexiones del Evangelio de hoy, también quiero dar gracias a Dios por estar aquí, esta visita que estoy haciendo en Colombia, y a quienes llevaron adelante y posible esto, al Padre Altamira le agradezco muchísimo, al Padre Pío también, y a toda la comunidad de ustedes. Ya estuve en la misa de esta mañana, en la misa de 6, y les agradecí también, y bueno, ahora a todos ustedes, por la gran acogida que me han dado, muy cálida, muy hermosa, todos ustedes de Colombia. Realmente me siento muy bien, muchísimas gracias por todo. Hablando del Evangelio, podríamos comenzar resumiendo la enseñanza de hoy con unas poquitas palabras y simples palabras. No trabajar en vano. Sería como un dicho que podríamos aprender de lo que vamos a aprender hoy en este Evangelio. Primero debería decir algo que llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención la cantidad de gente que concurre aquí a la misa en Colombia, algo que no sucede en Argentina. Por eso estas primeras palabras van dirigidas más que todo a mis compatriotas argentinos que están viendo tal vez por YouTube o están escuchando después por el audio. Prácticamente la gente no tiene deseo de Dios, por así decirlo de una manera elegante. Y el Evangelio de hoy nos dice que con respecto a Jesús, que se arrimó a las barcas para predicar, la gente se agolpaba en entorno suyo ansiosos de oír la palabra de Dios. Y a mí me llama muchísimo la atención ese comienzo del Evangelio, porque no es la realidad en la cual yo vivo. Somos muy poquitos allá, muy poquitos los que van a misa, muy poquitos los que tienen ansias, deseos de conocer a Dios, de escuchar a Dios. Y bueno, y ahora que estoy aquí en Colombia me encuentro con que realmente sí, esta gente tiene ganas de escuchar a Dios, tiene ganas de escuchar y de aprender y de estar cerca de Dios. Por eso le agradezco muchísimo a Dios, porque es otra realidad, ¿no? Vivimos en el mismo mundo, en la misma creación de Dios, y sin embargo realidades tan distintas. Y hablando de esa tristeza que se vive, por ejemplo, en Argentina, de tan pocos que recurren a Dios, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son las causas, al menos humanas, por las cuales se produce ese alejamiento de Dios? Y podríamos listar muchas cosas, tales como las ideologías que provienen de la Revolución Francesa, el comunismo, la masonería, el liberalismo, que han hecho que pueblos que en algún momento eran muy católicos, ahora prácticamente estén totalmente alejados de Dios. Es también una realidad, por ejemplo, en Europa, en países muy católicos como era Francia, como lo era España, y la gente lamentablemente cada vez más se aleja de Dios por estas ideologías que influyen tanto en la gente, y la gente prefiere seguir las ideologías que a Dios. Con respecto al Evangelio de hoy, podríamos parafrasear lo que le dice Pedro a Jesús, ¿no? Y aplicarlo a nuestra relación, a la relación de nuestra alma con Dios. Le dice Pedro, nada hemos obtenido, es decir, ningún resultado después de haber estado trabajando fatigosamente toda la noche, no hemos obtenido nada. Y el no encontrar a Dios en nuestra búsqueda personal, podríamos también nosotros quejarnos, como diciendo, tantas veces le he pedido a Dios esto y no obtengo respuesta. O me gustaría que Dios me aclarara una cierta situación de mi familia, de mi vida, de mi ocupación, lo que sea, o de mi vida espiritual, y no lo veo claro, no puedo verlo claro. Pasan el tiempo, pasan los años y no puedo salir, no puedo dar un paso hacia adelante
porque mi vida sigue siendo así como en la oscuridad y no encuentro respuesta de Dios. Esta es una queja personal, por la experiencia que uno tiene de hablar con la gente. Siempre o casi siempre se quejan de esto, de no recibir, por así decir, respuestas de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que es una queja común. Es una dolorosa experiencia que resulta ser normal para todos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible que en nuestro intento de llegar a Dios se vea frustrado de alguna manera? Al menos desde nuestra perspectiva, desde nuestra percepción. Y toda la noche, dice Pedro, hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. En la vida espiritual del cristiano se trata de llegar a una intimidad con Dios. Esto es así porque Dios quiere una intimidad con cada alma. Él ha creado a cada ser humano, a cada persona, y Él ama de una manera muy particular a cada persona, única. El amor que tiene por cada uno de nosotros es único, es irrepetible, no es el mismo amor que tiene por esta alma que tiene por esta otra alma. Las relaciones son muy, muy especiales entre el alma y Dios. Y el alma, el ser humano, desea esa unión con Dios. Es su último objetivo, es su mayor felicidad y lo desea y lo busca constantemente. Se produce o se producirá un acercamiento tal que parece fundirse el alma en Dios y parece hacerse, como lo es, un nada delante de la majestuosidad de Dios. Por eso la respuesta a esta pregunta existencial, ¿cómo es posible que a veces yo me dirija a Dios y no obtenga respuestas? O pase tanto tiempo como que si Él no existiera, como si Él estuviera alejado de mí, como si estuviera enojado. Nos llena, digamos, de muchas angustias a lo largo de todas nuestras vidas, porque puede pasar largo tiempo hasta que a lo mejor Dios se manifieste de una manera especial. Y aquí vuelvo a decir, digamos, la enseñanza que me parece principal del Evangelio es la de no trabajar en vano. Es decir, es fundamental que encontremos a Dios en nuestra experiencia diaria y que le dejemos actuar. Es fundamental que el que sea, el que tiene la iniciativa en esta relación con Él, es Él precisamente. Es Dios el que tiene la iniciativa y por eso nosotros debemos dejarle actuar y debemos también ser como expectantes, como viendo cómo Él desarrolla esa actividad en nosotros. Entonces, es Él el quien tiene la iniciativa en nuestra relación. En vano lo buscaremos y lo hallaremos, al menos que Él se disponga a mover a cada alma para ese oportuno encuentro con Dios. Y entonces es el momento de cada alma, es el momento especial de cada alma. Y en ese encuentro o en esa, digamos, búsqueda de Dios, hay como etapas en las vidas de cada alma. Eventualmente Dios nos llevará a hallarlo definitivamente por medio del amor. Dicho de una manera más clara y sencilla, Dios nos va a llevar a un punto en nuestra vida en el cual tendremos o lograremos alcanzar un conocimiento propio y experimental de Dios. Él quiere que tengamos un conocimiento propio y experimental de Él. Esta idea es necesaria que la repita para entenderla muy bien. Cuando digo propio, no es un conocimiento de Dios que sea ajeno, evidentemente, lo que se opone a lo propio. No es un conocimiento de Dios que me venga a partir de libros o a partir de oraciones, por más santo que haya sido aquella persona que ha escrito ese libro o que haya obtenido esas ideas o iluminaciones de Dios. Dios quiere que el conocimiento, si bien eso es una ayuda para llegar a tener un conocimiento de Dios, pero Dios quiere que el conocimiento sea propio, que sea mío, que yo experimente a Dios. Y también quiere que sea experimental, es decir,
no que sea teórico, no que esté en los libros o en las ideas, sino que sea algo que yo lo pueda palpar, que pueda sentirlo en la vida cotidiana. Por eso, vuelvo a recalcar, el conocimiento al cual nos quiere llevar Dios debe ser propio y experimental. Y para lograr ese tipo de conocimiento de Dios, se requiere a veces de pasar por un cierto sufrimiento, pasar por una cierta sequedad, que en eso consiste en no encontrar a Dios, en no sentir o escuchar su respuesta, en que parece que Dios está olvidado de mí, que parece que Dios está alejado, que no le importa, que no le interesa, que está oculto, que no existe. Muchas veces nos damos esas respuestas y nos equivocamos, obviamente, en dar esas respuestas. Pero es que Dios permite que pasemos por esa sequedad hasta que podamos tener ese conocimiento propio y experimental de Él. Es decir, quien busca afanosamente a Dios, quien quiere tener un conocimiento de Dios y todavía se encuentre en esta etapa de sequedad, o no puede relacionarse todavía con estas palabras que yo estoy tratando de describir aquí en esta homilía, es porque todavía no ha pasado por esa, podríamos llamarla, primera etapa, que es muy dolorosa y desconcertante, en la que Dios parece no existir o parece estar oculto. Los santos llaman la noche del sentido, que a veces no se entiende muy bien lo que quiere decir la noche del sentido, pero es eso, en donde Dios parece que no existe, está lejos de mí. San Jerónimo le explicaba esto a uno de sus discípulos y le decía: ora leáis, ora escribáis, ora veléis o durmáis, es decir, cualquier cosa que hagáis, siempre toque a vuestros oídos la bocina del amor de Dios. Es decir, no importa nuestra experiencia, no importa que a nosotros nos parezca que Dios está lejos, eso no es verdad. Dios está con nosotros, solo que no lo sentimos, no tenemos esa experiencia, y Dios está con nosotros con su amor. Y continúa San Jerónimo: que esta trompeta despierte vuestra alma con este amor que tu alma desea, que es el amor que todos deseamos de Dios, y cantad confiado, porque realmente el amor está, Dios está presente. Dice San Jerónimo: yo duermo, mas mi corazón está velando. Es decir, la ansiosa búsqueda del alma es siempre a través de las tinieblas. Es siempre en medio de las tinieblas. Y no podremos librarnos de las tinieblas mientras estemos en esta vida. En el Evangelio, Jesucristo indica esto cuando realiza la siguiente acción. Dice el Evangelio: subiéndose Jesús a una de las dos barcas, que era la de Simón Pedro, le pidió a Pedro, que la desviara un poco de la orilla, que desviara la barca de la orilla. Seguramente Pedro le habrá dicho: no, pero la barca aquí está bien, te la escucha todo el mundo. No, que la desviara de la orilla. Es decir, no como dice Pedro, no como dice la parte humana, no como dice la humanidad, sino como Jesús dice. Es decir, dejad de hacer como estáis acostumbrados, es el mensaje que le dice Jesús a Pedro, y haced como yo os digo. El hombre, por su propia naturaleza y naturaleza caída, le gusta controlar todo lo suyo. Somos perfectamente conscientes de ser dueños de nuestra vida y por lo tanto la lógica consecuencia se sigue es que queremos controlar nuestra vida, queremos que nuestra vida sea así, de esta determinada manera, queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos ser yo y nada más que yo, y que nadie se meta en mi vida y que nadie modifique mi vida o nadie intente decirme que por ahí no es la cosa, que sí es por el otro lado. En fin, somos muy, digamos, posesivos de nuestra vida. Todo queremos controlarlo, todo lo que es nuestro queremos controlarlo. Y por eso, por esa actitud que tenemos, por ser nuestra naturaleza caída, corrompida,
nos lleva a la duda. Si alguien me presenta otra oportunidad como esta, la que Jesús le dice que desvíe la barca, tal vez yo empiezo a dudar, ¿por qué me dirá que desvíe la barca? Tal vez yo empiezo a desconfiar de lo que me está diciendo, a creer más en mí de lo que Dios me puede estar pidiendo o diciendo. Entonces me lleva a ser también a tener una actitud arrogante y despreciativa con respecto a Dios. Dios me puede estar pidiendo algo de lo cual yo no estoy de acuerdo, porque es mi vida, y yo cómo le respondo a Dios ante eso que me está pidiendo. Muchas veces es un rechazo a lo que Dios nos pide. Es decir, no queremos someternos al yugo suave de Jesucristo. Por esa razón, porque somos tan tosudos, por así decir, es que Dios permite que pasemos por unas tinieblas que son bastante espesas, son densas, son muy oscuras. Esas espesísimas tinieblas son las tinieblas de nuestra soberbia intelectual, nuestra inteligencia, que cree saber o cree estar haciendo el bien y termina haciendo el mal en muchas ocasiones. Y este es el gran obstáculo para llegar a Dios. Nuestra propia inteligencia es un obstáculo para llegar a Dios si no es usada de la manera correcta. Y ese es el obstáculo que Dios quiere derribar para lograr que se tenga propiamente el conocimiento propio, de que recién les hablaba, y experimental, que Él hace que cada alma llegue a experimentarlo para amarlo a Él definitivamente. Por eso, por amor a Dios, debemos nosotros aprender a destruir nuestra soberbia intelectual, el soberbio de nuestra inteligencia. En el libro del Eclesiástico, llamado el Sirácida, esta maravillosa búsqueda de Dios a través de las tinieblas está maravillosamente expresada y la llama el libro, con una muy buena definición, la tribulación de la doctrina. Pasar por esas espesas tinieblas, este libro, el libro de la sabiduría, el Sirácida, eclesiástico, le llama tribulación de la doctrina. Y dice así en el capítulo 4, versículo 19, para probarle, es decir, para que Dios pruebe al alma, porque Dios prueba a cada uno de nosotros, cada alma, Dios le conduce entre temores y sustos y le aflige con la tribulación de su doctrina. Dios, entonces, hace que pasemos por temores y sustos y aflicciones, hasta explorar todos sus pensamientos y fiarse ya del corazón de Él. Imagínense, Dios explora todos nuestros pensamientos. Mire la cantidad de gente que estamos aquí y los millones de pensamientos que tenemos. Dios explora absolutamente todos nuestros pensamientos para ver si los pensamientos que tenemos son pensamientos de acuerdo a sus pensamientos y así poder confiarse de nosotros. Para ver si nuestro corazón es un corazón que le responde, es un corazón que le es fiel, teniendo los pensamientos correctos de acuerdo a Dios. Por eso Dios, fíjense el trabajo que tiene, por así decir, se toma el trabajo de escrutar absolutamente todos los pensamientos de cada ser humano. Es el maravilloso proceso de Dios con cada alma para elevarla en la vida espiritual. El alma no puede quedarse estancada, debe crecer, sí o sí. Es una ley teológica, no puede quedarse a medio camino. No puede quedarse a medio camino. Y es Dios quien la invita, por así decir, a dar pasos hacia adelante. Por lo tanto, la respuesta a dar un paso hacia adelante debe ser sí, obviamente. No puedo decirle yo a Dios, no, déjame que me voy a quedar acá, que estoy tranquilito, voy a tomarme unas vacaciones, no voy a seguir adelante. No, eso sería un error fatal. Dios pide que nos movamos hacia adelante y hay que decirle que sí.
Dios entonces pide a cada alma, o hace que cada alma se eleve en su vida espiritual. Y para avanzar en ese proceso, debemos superarnos constantemente, dejando atrás nuestra sabiduría humana, que es tan opuesta a la ley del Evangelio de nuestro Señor. Nuestra sabiduría humana es opuesta a la ley del Evangelio. Y conseguir esto, quien consigue este estado de espiritualidad, de avance, de acercamiento a Dios, de unión a Dios, es conseguir renunciar a juzgar a Dios. Porque nosotros, con nuestra inteligencia, que podemos y somos capaces de discernir y de juzgar las cosas, incluso nos ponemos en el papel de juzgar a Dios. Nos ponemos en el papel de decirle a Dios, esto sí, esto no, este plan tuyo hay que modificarlo. Fíjense en la soberbia en que la inteligencia puede caer con respecto a Dios. Lo expresa muy bien San Pablo en la 2 Corintios diciendo, derribar fortalezas. Se refiere a esa fortaleza nuestra de la inteligencia que hace que juzgue a Dios. Aplastando razonamientos, dice San Pablo, y toda altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altanería que se levanta en contra de Dios. De esta manera cautivaremos todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que es lo que nos pide San Pablo, es lo que nos pide Dios, que nuestros pensamientos estén de acuerdo con los pensamientos de Cristo. Cautivar todo pensamiento propio bajo el de Cristo. Nuestro entendimiento es muy débil, es caído por la naturaleza caída, por eso San Pablo invita constantemente a lo largo de sus escritos, por ejemplo en la carta de los Efesios, a renovar el espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu de nuestra mente, no según como venimos haciendo, hay que renovar la mente. Y en otra parte, a los Romanos le dice la misma idea, transformados por la renovación de nuestra mente. Esto es una experiencia dolorosísima y extremadamente sorprendente porque uno se encuentra con maravillas cuando uno se dispone a renovar propiamente la mente, a vivir como quiere Dios que vivamos el Evangelio. Y no saldremos de este pozo de tinieblas mientras estemos aquí en la tierra porque mantendremos nuestra lógica humana. Un pequeño ejemplo que tal vez ayude a aclarar a qué me estoy refiriendo con esto, por ejemplo, una ofensa que uno recibe, inmediatamente salta en nosotros el deseo de que alguien venga y repare esa ofensa, que me pida perdón. Me ofendió, no, que venga y me pide perdón, y de rodillas, por favor, que me pida perdón. Y eso a nosotros nos parece lógico y justo. Nos parece lógico y justo según nuestro razonamiento. Cristo, en cambio, en su doctrina, enseña todo lo contrario. Y nos dice que lo lógico y lo justo no es precisamente esa reparación que uno exige a quien le ha ofendido, sino todo lo contrario. Perdonar, dice Jesucristo, 1, perdonar 7, perdonar 700 veces. Todo lo contrario. Uno cuando lee la Sagrada Escritura y se encuentra con estas palabras, podría decir, qué palabras más bonitas, ¿no? Perdonar, perdonar siempre. ¿Cuántas veces debo perdonar? 1, o 7 veces, o 70 veces. Perdonar siempre, qué palabras más bonitas. Sin embargo, son muy pocos los que las ponemos en práctica, porque nos cuesta doblegar nuestra soberbia de la inteligencia. Cuesta doblegar nuestra soberbia de la inteligencia y aceptar que la lógica y lo justo es lo que me dice Jesús y no lo que me dice mi propia inteligencia. Por eso continúa San Pablo en otros escritos, hay que nacer de nuevo según el conocimiento y la imagen de Cristo. Para poder imitar a Cristo en sus actos, necesitamos primero ponernos de acuerdo con Él. ¿Estoy yo de acuerdo con lo que piensa Jesucristo? ¿O cómo piensa Jesucristo? ¿O sigo yo de acuerdo con cómo pienso yo? Esa es una actitud fundamental en la vida, que es lo que nos pide que renovemos, que San Pablo pide que nos renovemos, que hagamos ese cambio, ese paso hacia adelante.
Ponerse entonces de acuerdo con Jesucristo, con sus pensamientos, siendo Él signo de contradicción, como le dijo Simeón a la Virgen en el templo, y siendo su enseñanza opuesta a nuestra lógica. En vano trabajaremos entonces, y aquí venimos al Evangelio de hoy, en vano trabajamos si seguimos pensando según nuestra lógica humana y no según la lógica de Cristo. En vano, entonces, seguiremos trabajando si no hemos cautivado todo nuestro pensamiento bajo la obediencia de Cristo. Por eso Jesús se subía a la barca en el lago de Genesaret para predicarles a la gente, como dice el Evangelio, les predicaba desde la barca a las turbas, porque quiere lograr ese efecto, quiere la renovación del ser humano, elevando su doctrina. La tribulación de la doctrina es ese trastabillar de nuestros pensamientos, creyendo que son los de Cristo. Podemos equivocarnos creyendo que nuestros pensamientos son los de Cristo y en realidad no lo son. Y esta actitud puede llevarnos a un error fatal, a no comprender los planes de Dios para nosotros mismos, para mi persona. Puedo yo errar en lo que creo ser el plan de Dios y también a no comprender el plan de Dios para toda la humanidad en su conjunto. Y por eso, en análogo sentido a la que pasa entre la relación del alma con Dios, le pasa a la iglesia. Pues la iglesia también puede pasar por su noche del sentido, por sus espesas tinieblas, por su trastabillar en la doctrina y no comprender los planes de Dios. La iglesia está conformada por hombres y por eso también puede caer en este error, digamos, de no comprenderlo a Dios. Es como dice este escritor francés Fillon: mientras el espíritu prolonga su ausencia con miras de probar y acrecentar en ella el amor. El esposo está ausente todavía de la iglesia, no ha venido, y es una prueba que le pone a la iglesia para ver su amor, el amor que la iglesia tiene por la venida del esposo. La misma prueba que podemos decir que hace Dios con cada uno de nosotros cuando escruta cada uno de nuestros pensamientos. En el Cantar de los Cantares, esta idea está bellísimamente expresada cuando dice: le busqué, es la esposa la que habla, la iglesia, le busqué y no le hallé. Es decir, Jesucristo no se deja hallar hasta un cierto punto, hasta un momento en que Él lo disponga, hasta que la iglesia no se haya renovado en ese trastabillar de su doctrina. Es la tribulación de la doctrina para la iglesia. Es el no comprender que estamos en tiempos finales. Algunos hombres de iglesias no comprenden que estamos en tiempos finales y que Cristo vendrá pronto a reinar sobre esta tierra. Es decir, reinar quiere decir venir a poner orden en el tremendo desorden en el que nos encontramos hoy en el mundo. Jesucristo viene a la tierra a poner ese orden que necesitamos y que a todos nos gusta. ¿Quién puede rechazar eso? Ese es el plan de Dios. Incluso cuando estas ideas van en contra de ideas sostenidas incluso por algunos de los más renombrados santos de la iglesia. Y ese razonamiento humano, el decirle a Dios, yo quiero seguir adelante con mis razonamientos, eso no detiene a Jesús, no cambia los planes de Dios. A Dios no le interesa, por así decir, nuestra experiencia humana, o nuestro conocimiento humano, o nuestra sabiduría humana. Él sigue adelante con su plan, independientemente de lo que nosotros podamos llegar a pensar, o decirle a Él, o sugerirle a Él. No necesita que nosotros le digamos, nuestra experiencia nos dice esto. El plan no puede seguir así porque nuestra experiencia nos dice lo contrario. Él no necesita eso. Él sigue con su plan. Fíjense, es lo que sucede en el Evangelio de hoy. Maestro, hemos estado toda la noche fatigándonos y no hemos sacado ningún pez. Pedro le dice a Jesús, a Dios, que según su experiencia humana, su plan no puede seguir adelante. Fíjense en la contradicción en la que cae Pedro. Y Jesús le contraargumenta. Jesús le dice, echad las redes, guiar mar adentro, echad vuestras redes, seguir pescando.
No, maestro, hemos estado pecando toda la noche y no hemos sacado nada. Jesús le da vuelta el argumento. Un argumento humano no detiene los planes de Dios. Un entender humano, una interpretación humana de los planes de Dios, no detiene los planes de Dios. No los cambia. No importa lo que vosotros concluís basados en vuestra sabiduría y experiencia humana, nos dice Jesús. Los planes son míos y los voy a llevar adelante. Seguid echando entonces vuestras redes. Aplicado este razonamiento de los planes de Dios, Dios quiere dedicarse, como siempre lo ha hecho, de una manera muy especial a su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Israel sigue buscando aún su amado Mesías y no lo encuentra, porque Dios ha puesto como unas condiciones para que puedan encontrar el Mesías. El Mesías ya vino una vez y fue totalmente rechazado por Israel y lo mataron. Esa fue la conclusión de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Israel encontrará a su amado por disposición de Dios. Israel se encontrará con el Mesías porque Dios así lo quiere, pero después de ciertas condiciones que se les ponen. Que Israel reconozca que Jesús es el Mesías, algo que todavía no lo ha hecho. Que Israel reconozca que Jesús ha venido por primera vez a la tierra, que el Mesías ya ha venido en él, en la persona de Jesús, que es Dios. Que Israel reconozca que ellos lo rechazaron y que deben tener que pedir perdón por eso, por rechazar a Jesús. Y finalmente que reconozcan que lo mataron. Cuando ocurra eso, que vendría a ser dicho con una sola palabra, la conversión de Israel, pero Dios exige esa conversión para que Jesús se haga presente. Una vez que eso ocurra, Jesús se hará presente en su segunda venida. Pero debe ocurrir eso. Primero, al menos parcialmente. Sabemos por las Escrituras, por el Apocalipsis, que no va a ser una conversión de Israel total al principio, sí al final del proceso, pero al principio va a ser parcial y Dios exige esa conversión parcial, al menos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recién allí se les va a caer a los judíos el velo que tienen, que no les permite entender el Evangelio, por ejemplo, el velo que tienen que les ciega y tampoco entienden las Escrituras, tampoco entienden las profecías del Antiguo Testamento. Esto lo dice San Pablo en la 2 Corintios. Hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, en el pueblo de Israel se refiere, un velo cubre el corazón de ellos, mas cuando vuelvan al Señor, cuando se conviertan, reconozcan lo que acabo de decir, será quitado el velo. Así termina esta cita de San Pablo, 2 Corintios. Y entonces vendrá aquel a quien buscan y no hallan. Hoy no lo pueden hallar. Entonces se apartarán de los falsos profetas, pues su alianza eterna ha de ser el gran pastor resucitado. Y hasta tanto llegue ese momento, nosotros en la iglesia, seguid echando vuestras redes. Y una gran cantidad de peces rompían sus redes, dice el Evangelio. Algún día comprenderá Pedro, que Pedro se le opone a Jesucristo con su razonamiento humano, y después cuando ve la barca llena de peces le dice, apártate de mí. Imagínense cómo le podemos decir a Jesús, apártate de mí, cuando en realidad lo necesitamos más que nunca. Necesito que esté conmigo para que yo pueda tener ese conocimiento propio de Dios, ese conocimiento experimental diario de Dios. ¿Cómo le puedo decir que se aparte de mí? Qué equivocado estuvo Pedro allí. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Al contrario, porque soy un pecador, ven a mí, a ayudarme. ¿Cómo podríamos decirle a Jesús que se aleje de nosotros, que somos pecadores, cuando en realidad necesitamos de Él más que nunca para pasar la noche de las tinieblas, el trastabillar de la doctrina, y cuando por nuestra soberbia no nos animamos a decirle a Jesús que aún no hemos entendido sus planes para la iglesia? ¿Quién de nosotros se abaja, se humilla ante Jesucristo para decirle, no he entendido nada todavía? Es muy duro, es doloroso.
Por eso pedimos que venga pronto. Y cuando Él haya venido, nos asombraremos como San Pedro se asombró al ver la barca llena de peces. Y ahí nuestra pobre inteligencia, que se cree tan altanera y se opone a los planes de Dios, finalmente le dará la razón a Dios y le dirá: ah, ahora entiendo. Después, ya para concluir, en la epístola de hoy San Pablo habla de la creación inanimada y cómo se llenará de felicidad la creación inanimada por causa de la felicidad del hombre, por causa de la redención del hombre. Estoy persuadido, dice San Pablo, de que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Y por eso se va a alegrar toda la creación. Porque Cristo en su segunda venida viene a reunirlo todo en Cristo. Reunirlo todo quiere decir reunir las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Eso lo dice Efesios 1:10. Maravillosa promesa. Así Cristo es tanto en el mundo cósmico cuanto en el mundo sobrenatural el centro de todo y el lazo de unión, principio de armonía y unidad. ¿Cómo no vamos a querer que venga Jesús en su segunda venida a poner orden en esto? Lo atraeré todo a mí, dijo Jesucristo, y está expresado en el Evangelio de San Juan, puesto que en él han de unirse a un tiempo el cielo y la tierra, y esto sucederá en la segunda venida. Es el propósito de su segunda venida. ¿Cómo no vamos a querer que venga a poner orden a todo? En su segunda venida, así como nuestro espíritu fue librado del pecado, así nuestro cuerpo será librado de la corrupción y de la muerte, según nos asegura Santo Tomás de Aquino, es decir, la resurrección. Y lo que se operará en nosotros en ese día será como lo que se operó en Jesús cuando el Padre glorificó su humanidad santísima para luego sentarlo a su diestra. Por eso, en el milenio, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a reinar, a poner orden sobre todo, seremos reyes y sacerdotes, dice el Apocalipsis, como Él es rey y sacerdote. Porque habremos pasado por esas pruebas que estamos pasando hoy, por esas noches del Espíritu, en donde Dios parece estar alejado, en donde no lo encontramos, por esas espesas tinieblas que es nuestra soberbia intelectual, que no nos permite llegar a Dios, e incluso nos hace ser jueces de Dios, incluso nos hace imponernos sobre los planes de Dios. Cuando hayamos pasado todo eso, Él nos hará sentar como reyes y sacerdotes. Por el momento, a pesar de toda esa hermosa bienaventuranza que nos espera, la naturaleza entera gime, que es lo que dice San Pablo en la epístola de hoy, con dolores de parto, así como también nosotros gemimos con dolores de parto, la iglesia gime con dolores de parto, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, hasta que se haga la luz del día de la parucía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.